yo. Y a partir de mañana vamos a entrar a lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Yo les pido entonces, yo he rearmado la clase del yo para, para poder dar como algunos, digamos, algunos puntos que puedan ser, que tienen que ver con evidencias del yo, ¿ya? Entonces, yo lo que les pido para esta clase es que ustedes tomen apuntes, les pido que tomen apuntes, independientemente de que después para estudiar desgraben la clase, tomen apuntes para empezar a relacionar algunas cosas, ¿ya? Porque para entender el yo hay que remitirnos a algunos momentos anteriores, hay que remitirnos como a algunas cosas que por ahí ya hemos mencionado en otras unidades de aprendizaje. Y la idea, digamos, de entender el yo, vamos a entender, digamos, un poco el objetivo de esta clase sería pensar, digamos, qué entendemos cuando hablamos del yo, a nivel del tiempo, cómo se construye el yo, y un poco como para qué le sirve al niño el yo, ¿ok? Mm, Habría que decir, para empezar, que nosotros entonces vamos a revisar el yo desde una perspectiva bien dentro del desarrollo humano. O sea, lo que vamos a hacer vamos a pensarla a partir de ciertos momentos que tienen que ver con el desarrollo, ¿ya? Pero creo que es importante decirles que también hay otras formas de estudiar esta instancia psíquica. El yo la vamos a definir como una instancia psíquica. Hay otras formas de estudiar el yo y es un poco con lo que se van a encontrar ustedes en materias más adelante, los que están en psicología, porque los psicólogos trabajamos muchísimo con esta instancia yoica, que es parte de lo que nosotros pensamos, es, digamos, el aparato psíquico o de lo que pensamos hace a la subjetividad, ¿no? Entonces hay otras maneras de entender el yo, más, más clínicas, diría yo, ¿ok? Más clínicas, porque la que vamos a entender ahora es como el inicio, para pensar así, ¿por qué es importante? ¿Por qué hablamos de un yo? ¿Por qué es importante, digamos, tener en cuenta el yo? ¿Por qué es importante ubicar algunas cosas que nosotros podemos ver en los niños y relacionarlas con esta instancia psíquica? ¿Ya? Al final de la clase, si me alcanza el tiempo, yo les puedo dar así como algunas referencias para que lean extra si les interesa en complementar estas cuestiones del yo, ¿ok? Entonces vamos a decir que el yo es una instancia psíquica. Cuando digo que es una instancia psíquica, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que vamos a pensar, la parte psi del ser humano está compuesta de diferentes instancias. Entonces, hablamos de instancias psíquicas que permiten distintas cosas a un nivel global de la subjetividad y del funcionamiento psíquico, por decirlo así. Entonces, cuando digo el yo es una instancia psíquica, es para entender que no es la única instancia psíquica, ¿ok? Que no es la única instancia psíquica y al final también vamos a entender por qué decimos que no es lo único, que no es lo único que hay. Y podríamos pensar que el yo es este lugar desde donde nosotros podemos responder a quiénes somos. El yo, digamos, es esta instancia que permite que nosotros podamos responder a la pregunta ¿quiénes somos? Una pregunta que nos podemos hacer nosotros mismos o, o el otro nos la puede hacer. Y nosotros tenemos, digamos, desde dónde respondemos a eso, respondemos desde el yo, ¿no? Podríamos pensar y podríamos decir que el yo tiene que ver también con la conciencia de sí mismo. El yo, digamos, tiene que ver con que el niño, y después, digamos, los adolescentes y adultos, el niño descubre y tiene conciencia sobre sí mismo, ¿no? Entonces vamos a entender que el yo tiene que ver que el yo tiene que ver con eso. Ahorita, cuando yo les digo que el niño descubre que tiene conciencia de sí mismo, cuando yo les hablo de una instancia psíquica, deberíamos entenderlo ya en el marco de que lo psicológico se va construyendo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía tanto en taller como en teoría, cuando el niño nace, digamos, hay muchísima biología, hay muchas cosas que responden a unos funcionamientos biológicos
que tienen que ver con el organismo como tal, y ahí se van inscribiendo algunas otras cosas, ¿no? Entonces, yo pensaba, digamos, mientras leía la clase, y decía, por ejemplo, nosotros podríamos pensar que alimentarnos es una función meramente orgánica, pero en el ser humano no es solamente orgánica. Digamos, el alimentarnos empieza a ser un canal para la transmisión de afectos, empieza a ser una cosa, empieza a ser otra cosa, ¿no? Entonces, cuando yo les digo el yo es una instancia psíquica, la primera cosa que habría que pensar es que no nacemos con el yo. El yo es algo que requiere una construcción. Se tiene que construir el yo. No venimos al mundo con el yo. Entonces hay digamos, algunas maneras, hay algunas conductas, hay algunas situaciones que permiten la construcción del yo, ¿no? Que es un poco lo que quiero que trabajemos ahora, y que son situaciones y que son conductas que no están siempre pensadas, como varias de las cosas que yo les he dicho a ustedes, que no están pensadas de inicio en su vertiente educativa. Es decir, que no se trata de algo que se pueda, que se pueda solamente enseñar. Digamos, hay cosas en el ser humano que no se enseñan y que se dan y que se construyen a partir de que ocurre una cosa y ocurre otra cosa, ¿no? Podríamos pensar que el yo entonces tiene que ver con operaciones psicológicas, tiene que ver con operaciones psicológicas que ocurren en determinado momento de la vida del niño y que dan como resultado esta instancia yoica, este lugar desde el cual nosotros podemos responder, este lugar desde el cual nosotros podemos definirnos y podemos reconocernos, ¿no? Habría que entender, digamos, quizás si lo pienso de otra manera, podríamos decir que el yo es la posibilidad de reconocerse como diferente al otro, es la posibilidad de reconocerse como diferente al otro. Y eso tiene un proceso, ¿no? Les decía al principio que yo he rearmado un poco la clase y la he vuelto a pensar en un poco en poder ver qué se observa de eso, ¿no? Y nosotros podríamos decir que algo observable, nos vamos a centrar, digamos, en aquello que se observa, nosotros podemos observar que cuando el niño nace, tiene que pasar un tiempo para que el niño pueda hacer uso de su cuerpo, independientemente. Tiene que pasar un tiempo para que el niño pueda nombrarse a sí mismo, ¿no? El niño, digamos, tiene que pasar un tiempo donde el niño se puede nombrar a sí mismo y nombrar a los demás, ¿no? Entonces vamos a decir que es a los 2 años que nosotros podemos observar. Bueno, antes hay algunas primeros acercamientos a pensar que se está construyendo el yo. Pero a los 2 años nosotros ya observamos conductas, formas de relacionarse que nos indican que un niño ha construido el yo y lo está construyendo, ¿ya? Porque otra cosa que vamos a decir nosotros es que el yo es una instancia que está continuamente en construcción, por decirlo así, ¿no? El yo es algo que no es que a los 2 años entonces hay indicios de que se ha construido el yo y listo, se para. El yo es una instancia que se construye durante toda la vida y que de alguna manera, ¿por qué se construye durante toda la vida? Porque es una instancia que se va construyendo, voy a decir así, y que se va construyendo a partir de las cosas que le ocurren a esa persona, ¿no? Entonces, se va construyendo a partir de las cosas que ocurren en relación a la edad, porque, digamos, la edad nos va marcando otras cosas, nos va marcando, digamos, otras experiencias. Entonces, diríamos, la edad, las experiencias y las capacidades de alguna manera hacen que el yo esté como en una constante de construcción. Ahora, habría que pensar a ver, una cosa es pensar que el yo es una instancia que se va moviendo. Yo podría pensar y diría, es una instancia psicológica dinámica, es decir, que va presentando algunos cambios, ¿no? Pero también hay algunas cosas que sirven como una base para el yo.
¿no? Si nosotros pensamos, cuando yo les decía, el yo es este lugar desde el cual nosotros respondemos a la pregunta ¿quiénes somos? Pero la respondemos un poco tomando elementos, ¿no? Tomando elementos de afuera, voy a decir así, que permiten responder a quién soy, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo me he presentado con ustedes, yo les he dicho, a ver, yo me llamo Jimena, tengo una especialidad en esto, he hecho una maestría en esto, es como todos esos elementos parece que formarían parte de lo que yo necesito para presentarme con ustedes, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, seguramente ha habido un momento en que yo no podía decir que era psicóloga como parte de quién soy, ¿no? Entonces, a partir de las experiencias, de la edad, de las capacidades que uno va teniendo, digamos, este yo es dinámico. Y hay cosas que se quedan como de base, ¿no? Entonces, por ahí pienso y digo ahorita, el nombre es una cosa que se queda como parte de la respuesta a quién soy, ¿no? El nombre y algunas cosas que hacen a la identidad, porque me parece que el yo tiene que ver con la identidad, digamos, yo pensaría, la identidad se construye pues sobre el yo como tal, ¿no? Entonces, podemos decir que a los 2 años podemos ubicar algunos elementos observables de la presencia del yo y vamos a decir que está en un continuo movimiento, ¿no? Que tiene que ver con la edad, las capacidades, las experiencias, que hacen que entonces este yo sea dinámico. Pero me parece que eso es más interesante, incluso creo que, digamos, pensar en lo dinámico del yo, por ahí es más interesante pensarlo más adelante. Me parece que, digamos, para empezar, habría que pensar cómo se construye el yo, ¿no? O cómo se construye, para qué le sirve al niño, cómo aparece, digamos, ¿no? En vez de creer entonces que el niño casi de manera, porque digamos un poco pasa eso, ¿no? Cuando el niño por primera vez puede hacer referencia a sí mismo, cuando el niño, digamos, puede empezar a decir yo, cuando el niño puede empezar a decir mío, claro, digamos, para otras personas que observan eso, es como, ¡ah, qué capo de cómo ha dicho eso, al fin ha dicho, como si fuera una cosa que viene y el niño dice, ¿no? Entonces, como psicólogos, me parece que lo que hay que entender es que eso se ha venido, de alguna manera, se ha venido construyendo, ¿no? Entonces, el yo, eh, no sé si es esta la palabra que a usted le sirve para entender, pero que a mí me hace mucho, me ha hecho pensar mucho, es a veces uno cree que el yo es aquello que es lo más particular de uno, ¿no? Entonces a veces, o que es lo más puro de uno, ¿no? A veces se confunde el yo con esa cosa que sería lo más particular de uno, ¿no? Entonces, lo que habría que entender del yo es que es una instancia que se construye más bien a partir de la relación con el otro. Es decir, lo voy a plantear así, porque también esto es lo que quiero que vean en una película que les voy a hacer ver. La posibilidad de que haya un yo tiene que ver con un momento anterior y con un momento anterior en el que el niño está en una relación de fusión y de simbiosis con el otro. Lo voy a volver a decir, ¿ya? Cuando yo digo que el yo se construye en el marco de la relación con el otro, estoy apuntando a qué. Estoy apuntando un poco, es como si les estuviera diciendo entre líneas que para que se construya el yo, tiene que haber la presencia del otro, ¿no? Entonces, claro, a veces eso puede resultar así como paradójico. A ver, si se supone que el yo es la conciencia de mí mismo y el yo tiene que ver con quién soy yo, ¿cómo es esto que está, digamos, articulada a la relación con el otro, ¿no? Entonces yo pensaba y decía, pucha, es un poco paradójico que esta instancia que pretende responder a quién soy esté construida a base un poco de la relación con el otro. Y ahorita vamos a entender qué quiere decir esto, ¿no? Entonces podríamos decir, como otra idea, en la misma línea, por supuesto, que el yo es producto de la diferenciación con el otro. Otra manera de entender el yo, otra manera de entrar a explicar el yo es producto de la diferenciación del niño y el otro. Ahorita mientras estoy hablando, pienso y digo, el yo se construye en el marco de la relación con el otro, porque el niño está en ese marco,
¿no ven? Porque si pensamos hasta los 2 años, el niño ha necesitado a un otro que le ayude a sobrevivir, que satisfaga sus necesidades, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, en ese mismo marco es que se da la construcción del yo. ¿A qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de el yo es producto de la diferenciación del niño con el otro? Vamos a retroceder en lo que hemos avanzado, nos vamos a ir así como a los primeros momentos del niño, cuando el niño recién ha nacido, y vamos a plantear que en ese momento, entre el niño y la madre quien esté haciendo esas funciones, digamos, entre el niño y la madre se establece una relación de simbiosis, dicen algunos autores, si digo actores, algunos autores. Dicen, hay varias maneras de definir ese primer momento de la relación, ¿no? Dicen, es una relación de simbiosis, es una relación de fusión. Spitz, ¿se acuerdan que hemos visto algo de Spitz? Habla de una diada. Dice, es una relación que es así como la relación más importante y la relación más fuerte. Otros autores hablan de una relación de complementariedad absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El niño nace y está en una relación con la madre. Cuando yo les decía de simbiosis y de fusión, ¿qué significa? Están en una relación en la cual uno complementa al otro. Están en una relación en la que por un tiempo funciona como un conjunto cerrado, ¿no? Yo estaba pensando, estaba pensando así, pero ¿cómo es esto que funcionan como un conjunto cerrado, qué sé yo? Y digamos, digamos, toda una producción teórica que ha habido a partir del primer vínculo del niño y la importancia del vínculo con la madre, me parece que también hacen referencia a este primer momento en que entre el niño y la madre parecería que no se necesita nada más, ¿no? El niño no necesita nada más que la madre, porque la madre satisface sus necesidades, entonces no necesita nada más. Y eso hace que puedan funcionar como una especie de conjunto cerrado, ¿no? La madre, por otro lado, en un momento, me parece, que puede vivir la presencia del niño como lo único que necesita, ¿no? Como si fuera lo único que se necesita para vivir, ¿no? Del lado de la madre tiene otros matices porque está en otro momento. Me parece que, digamos, ahí hay otro momento, pero digamos que el niño incluso cuando nace, pónganse a pensar, todavía no tiene control de su cuerpo, todavía no reconoce las partes de su cuerpo, no percibe su cuerpo como una unidad. Entonces, de alguna manera, hay una especie de confusión, diría yo, eh, de confusión en los límites con la madre, ¿no? El niño, de hecho, percibe el seno materno como algo que es de él, ¿no? El niño percibe que ese seno materno es de él, me parece, que en el momento de la lactancia, y como el niño necesita la satisfacción de las necesidades, se arma como una relación, como si funcionaran el uno, digamos, como uno solo, ¿ok? Es como si funcionaran como uno solo. Pónganse a pensar ustedes una cosa, que esto no nos debería parecer tan extraño, porque en algún momento hay algo de eso, ¿no? En lo real, digamos, en lo real, el momento que el niño está dentro de la madre, había como una cosa de que eran uno solo, digamos, ¿no? O sea, el niño estaba dentro de la madre, entonces el niño, digamos, vivía un poco a partir de lo que la madre digamos, de lo que la madre hacía y caminaban como si fueran uno solo, ¿no? Entonces es interesante pensarlo así, porque el niño nace, se corta el cordón umbilical y hay una separación física, observable. Nosotros vemos dos cosas, dos sujetos, por decirlo así, ¿no? Dos sujetos. Pero digamos, esto es un poco lo que plantean los autores es que si bien hay una ruptura física, lo que se inscribe, digamos, es digamos como una unión en realidad psíquica, ¿no? Hay una unión psíquica que es este vínculo materno infantil o materno con los hijos, digamos que es, aunque físicamente no esté uno dentro del otro, esa puede ser la vivencia, ¿no? De hecho, pienso también un poco en lo que uno escucha cuando trabaja con los papás y qué sé yo, y uno a veces puede escuchar cómo
los padres sufren por algo que le pasa a los hijos, como si les estaría pasando a ellos, ¿no? Digamos, como si fuera una cosa que los afecta directamente, ¿no? Entonces hay una cosa de ese vínculo que está hecha como en un momento en que son uno solo, en que funcionan, digamos, como en una relación donde no hay mucha claridad de los límites. Poco a poco, ¿qué es lo que va pasando? Poco a poco lo que va pasando es que, digamos, el círculo del niño se va abriendo y se van haciendo como otros lazos, ¿no? Ahora nosotros tendríamos que pensar esto. Por un lado, este primer momento de simbiosis, de fusión, de una relación en la que se complementan, de una relación en que parece que solo existe eso y que no es necesario nada más del mundo. Incluso pónganse a pensar, que creo que alguno de ustedes preguntó eso en la entrevista, cuando nosotros decíamos, a veces las madres interpretan las señales de los niños y eso es como si fuera como si fuera un idioma que solo hablan la madre y el hijo, ¿no? Hay como un momento en que parecería que tienen un idioma que solo funciona para ellos dos, ¿no? Me pongo a pensar y digo, esa es como una manera de entender cómo en un momento parecería que solo así entre los dos se puede todo, ¿no? Pensaremos, porque creo que ustedes ya pueden llegar a deducir algunas cosas, pensaremos que eso, si bien es necesario, porque es necesario, es como pensar este niño viene al mundo y ocupa entonces un lugar súper importante para la madre, porque es como si ese niño llegara a complementar la vida de la madre, ¿no? Es como ese niño llega y es todo para la madre, ¿no? Entonces el niño llega y se encuentra con alguien que satisface sus necesidades, por lo tanto también ese otro es todo y funcionan como un todo. Pensemos que este momento es necesario porque le da al niño una especie de lugar. Es un momento en que se aloja al niño. Pero si pensamos un poquito más, tendríamos que pensar que no es tan sano que se mantenga esto, ¿no? Porque se supone, y creo que en eso compartimos psicólogos, psicopedagogos, nosotros concebimos a las personas como seres únicos, independientes, con sus propias capacidades, con sus propios rasgos, con sus propias experiencias, ¿no? Entonces sería un poco contradictorio que nosotros digamos que sería bueno que el niño se quede como en esa especie de burbuja, ¿no? Estamos diciendo es necesario al inicio, porque eso es lo que permite alojar al niño. Pero ahorita estamos diciendo, pero sí, no sería tan sano que un niño se viva como complemento de la madre durante toda su vida. Lo que nosotros más bien queremos son seres, digamos, independientes, con sus propios rasgos particulares, singulares, y todo lo que a veces repetimos así de memoria y no sabemos bien qué es, ¿no? Entonces, en este momento como de fusión, les decía yo, también es un momento de confusión, entonces, sobre todo para el niño, ¿no? Es un momento de confusión porque no tiene claros los límites con el otro, no tiene claras las partes de su cuerpo, porque está en ese momento del desarrollo, ¿no? Entonces vamos a decir que ¿qué es lo que es necesario que pase? Lo que es necesario que pase es que esta relación se fracture, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es necesario que esta relación de fusión absoluta y de simbiosis, esta relación de que entonces dos son uno, es necesario que se fracture, ¿ya? Y estoy utilizando la palabra fracturar y que no deberíamos entenderla mal, ¿ok? Cuando digo que se fracture es ese tipo de relación, no tiene que ver con que entonces hay que dejar al niño así 6 meses sin que vea a su madre para que se fracture esta relación. No, eso sería atroz, ¿no? Habría que pensar, esto se tiene que fracturar en ese sentido, se tiene que fracturar en el sentido de que no sea una relación simbiótica. Eso es, digamos, un poco a lo que apunta, ¿no? Y entonces vamos a pensar nosotros por qué, si digamos yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué creemos que esa relación se tiene que fracturar? Esa relación se tiene que fracturar porque no hay otra manera de que el niño se pueda construir como un sujeto individual y particular, ¿no? Es como si les estuviera planteando,
El niño tiene que separarse de eso, es otra palabra que se utiliza mucho, se tiene que separar de la madre en ese sentido. Tiene que separar de la madre en el sentido de que el niño viene a complementar a la madre y dos son uno. En ese sentido se tiene que separar, ¿ya? Ustedes estén diciendo así, la Gina ha dicho que hay que separar a los niños de las madres. No, en ese sentido tiene que ocurrir alguna fractura en miras de la construcción de sí mismo. Digamos, eso es lo que permite la construcción de sí mismo, ¿no? Y cuando yo les digo que esto es algo que se tiene que fracturar, creo que el mismo desarrollo nos va, digamos, va dando el escenario para que esto ocurra, ¿no? Entonces yo digo, se tiene que fracturar, pero digamos, por eso decía, no tiene que ver con que nosotros hagamos algo, tiene que ver con que algunas cosas van ocurriendo y producen esta especie de separación, ¿no? Entonces, a ver, pensemos qué va ocurriendo. Estamos hablando así hasta los 2 primeros años de vida del niño. Lo que va ocurriendo, por un lado, ¿qué es? El niño empieza a poder, digamos, empieza a poder manejar algunas, digamos, su cuerpo de una manera distinta, tiene algunas acciones que puede hacer solito, entonces eso ayuda, ¿no? Ayuda como a pensarse por fuera de esa cosa que solo viene a complementar a la madre. Por otro lado, les he puesto acá, ¿qué va ocurriendo, digamos, con el niño? Lo que va ocurriendo con el niño es que empiezan a aparecer, les he puesto otros cuidadores, ¿ya? Pero es un poco para hacer referencia a que hasta los 2 años empiezan a aparecer pues otros personajes en la vida del niño, ¿no? Empiezan a aparecer otros personajes que también se pueden hacer cargo del niño, un poco para la satisfacción de necesidades. Entonces, yo puedo entender que al principio quizás es una cosa que solo la madre se ocupa, pero por ahí con el tiempo empiezan a aparecer otras figuras, ¿ya? Empiezan a aparecer otras figuras y entonces, ¿por qué es importante eso? Empiezan a aparecer otras figuras, el niño por otro lado está cada vez más atento a lo que le rodea, entonces el niño empieza como a percibir diferencia, ¿ya? Digamos, eso me parece así como interesante pensar. Yo siempre digo, ¿no? Finalmente hay una cosa que no vamos a saber de cómo percibe el niño algunas cosas o algunas personas, pero lo importante aquí es cómo opera la diferencia. El niño lo que se puede ir dando cuenta es la diferencia, ¿no? Entonces va introduciendo, digamos, a sí mismo, su lógica, la noción de la diferencia, ¿no? Entonces, no sé, alguien lo cuida, le tiene que dar de comer y le da de comer de otra manera, entonces el niño se encuentra con la diferencia, ¿no? Y yo pensaría, digo, eso es sano, que el niño se encuentre con la diferencia, me parece que puede ser sano porque nos puede hacer pensar, digamos, en esta lógica de empezar a diferenciarse, ¿no? Por otro lado, vamos a pensar a medida que el niño va creciendo, van cambiando algunas cosas también de su cuidado básico, ¿no? Desde, no sé, va cambiando la forma de alimentarse, van cambiando los horarios, el niño tiene cada vez por ahí otras rutinas, se introduce algo nuevo en su rutina, ¿no? Entonces, digamos, a ver, cuando digo se introducen los horarios, no es tanto en la planificación, digamos, no estoy haciendo énfasis en lo importante que es que los padres tengan horarios. Estoy haciendo énfasis en cómo el niño va percibiendo de a poquito que hay un momento para esto, otro para esto, entonces eso también vuelve a marcar esta especie de diferencia, ¿no? Sí, podríamos pensar así. Es como si el niño estuviera conociendo, percibiendo eh, que no es todo el tiempo, ¿no? Que hay algo que marca unas pequeñas rupturas, ¿no? Eh, Probablemente, pensemos el niño cuando recién nace, tiene otra manera de satisfacer sus necesidades, tiene otra manera de estar todo el tiempo con la madre, ¿no? Entonces empiezan a aparecer otras cosas que hacen que el niño vaya como percibiendo, lo voy a decir así, percibiendo la ausencia de la madre, pero la ausencia de la madre en tanto las necesidades básicas, por decirlo así, ¿no? Entonces, no sé, la madre
probablemente ha cambiado el modo de alimentación del niño, entonces el niño ahora come a una hora, de una manera específica, diferente a la de antes, entonces por ahí la madre, entonces a esa hora le da la comida y no cuando él quiere, entonces el niño va percibiendo como algunas diferencias, ¿ok? Las contingencias. Un niño, como todos los seres humanos, está expuesto a las contingencias, ¿no? Está expuesto a las contingencias. Y entonces, si nosotros pensamos, a ver, ¿qué son las contingencias para un niño? Las contingencias para un niño son que, no sé, justo un día la mamá tiene que hacer algo y no le puede dar de comer. Entonces viene alguien y le da algo de comer. Las contingencias pueden ser, ocurre algo, la madre tiene que hacer no, hay algo, contingencia, miles, no nos vamos a inventar todas las contingencias del mundo, pero que hace que el niño perciba que la madre no está siempre con él, sería, ¿no? Entonces, estas cosas que, digamos, uno puede mirar y decir, ay, no, pobrecito este niño que su mamá lo ha dejado sin comer y tiene que comer ahora con su tía, en realidad, digamos, ahí hay algo que está operando como una especie, el niño está como conociendo la ausencia de la madre. ¿Y por qué es importante conocer la ausencia de la madre? Porque probablemente conocer la ausencia de la madre, estamos hablando de pequeñas ausencias, ¿no ven? No estoy hablando así de una cosa dramática de abandono, estoy hablando de pequeñas ausencias que pueden ser así incluso, el hecho de que, no sé, el niño demanda comida y la madre la llaman por teléfono y empieza a hablar y se va a hablar a otro lado. O sea, puede ser así como una cosa que el niño como capta, como, ah, no está. Es como si nosotros le pusiéramos así nubecita y diríamos, es como si el niño pensaría, ah, no está siempre para mí, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Porque de alguna manera, en esos, digamos, en estos momentos, el niño tiene un poco que, es como si, digamos, es como si el niño tuviera que esperar, el niño tuviera que arreglárselas de alguna manera, y todo eso, pues, si ustedes escuchan entre líneas, de alguna manera eso podría ser como un potencial para algo de independencia, ¿no? Para no estar siempre, para no estar únicamente que la madre está cuando él quiere, cuando él necesita, porque la verdad es que no funciona así, ¿no? Pero en un primer momento parecería que sí. El niño dice, ah, la madre le da leche. El niño dice, ah, la madre le cambia de pañal. Entonces, de alguna manera, eso es a lo que me refiero con que se tiene que romper. Por otro lado, vamos a decir que durante los 2 primeros años, decíamos, el niño está más despierto, está más atento a los estímulos y muchos de los juegos y de la estimulación que se hace con los niños hasta los 2 años tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con que el niño aprende digamos, aprende a hacer algunas cosas con su cuerpo. Eh, ya lo hemos hablado, en el momento en que el niño le están cambiando el pañal o qué sé yo, a veces las madres nombran las partes del cuerpo. Eh, Podríamos decir, por otro lado, ¿no? El niño disfruta, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero el niño disfruta algunos juegos bien particulares, ¿no? A veces el niño disfruta juegos como el de aparecer y desaparecer, ¿no? El niño disfruta mucho entonces cuando se le muestra un objeto y después se lo oculta de su vista. Entonces, todo eso también tiene que ver con que en ese momento se está estimulando de alguna manera, como esta idea de la ausencia y la presencia de las cosas, que le va a permitir, por otro lado, pensarse él también, digamos, de alguna manera, algún rato surgirá la pregunta, ¿quién soy? ¿No? Digo, no así de esa manera existencial, pero ahorita vamos a ver cómo empieza él a buscar reconocerse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una cosa que me parece a mí que es, que si uno observa un poco la relación madres, hijos, los niños disfrutan mucho también, les decía en este momento, los juegos que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Con nombrar las partes del cuerpo, de quién es esa boquita, de quién es esto, ¿no? Entonces, todo eso también va de alguna manera colaborando a que, digamos, a que se vaya haciendo esta diferenciación. Porque decir de quién es esto es en primera, digamos, se podría entender como de quién es, mío no es, de quién es. Entonces, ahí me parece que se va dando al niño como los elementos para, digamos, para ir haciendo una construcción de sí mismo, ¿no? Por otro lado, vamos a decir que al estar el niño más activo, más atento a los estímulos, las relaciones que tiene el niño
van ganando intensidad, ¿no? Entonces, se disfruta al niño de una manera distinta cuando se está acercando a los 2 años, ¿no? Y yo no sé si ustedes a veces han escuchado, pero digamos, las mamás dicen, ay, si está en esa edad en que ya es más o menos para ellas recién es alguien, ¿no? Te dicen a veces, si está en esa edad en que ya tiene sus cosas, en que ya no sé qué, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas relaciones, eh, al ganar intensidad, digamos, eh, el niño tiene más respuestas, ¿no? El niño, digamos, porque yo les traigo esto así de las mamás que dicen, no está más despierto, ahora sí, no sabes, está retravieso, no sé qué, no sé qué, pero ¿cómo lo podríamos leer nosotros? Digamos, ¿cómo lo podríamos leer desde otro lugar? El niño está teniendo cada vez más respuestas propias, ¿no? El niño está cada vez más mostrando sus propias respuestas frente al otro. Entonces, las relaciones que tiene son de alguna manera como un punto de ganancia, porque le permiten al niño tener respuestas, le permiten al niño, voy a decir así, ejercitar algunas respuestas, ¿no? Entonces, cuando yo les planteaba y les decía de alguna manera, el yo es el producto de la diferenciación entre el niño y el otro, me refiero a esto. Me refiero a que por lo que le va pasando al niño, va operando una especie de diferenciación con el otro, ¿no? El mismo hecho de que el otro no esté, ya es así como una manera de pensar que son dos, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Mm, Entonces, esta diferenciación es necesaria que ocurra en el marco de esa relación con el otro para pensar en la construcción del yo. Ahora veremos un poco, situaremos algunos momentos importantes en la construcción del yo. Y yo les decía visibles, ¿ya? Entonces vamos a pensar que de los 4 a los 9 meses, los niños muestran interés en las imágenes de otros, más que en su propia imagen, ¿no? Entonces, de los 4 a los 9 meses, el niño está atento, le interesan las imágenes y las figuras, pero más que todo, figuras de los otros que la propia. Entonces, todavía no hay mucho interés por la propia imagen. 9 meses, más o menos, les he puesto ahí así 8, 9 meses, ya saben que son aproximados, el niño empieza a mostrar algunos signos de autorreconocimiento, ¿no? Entonces es como si nosotros pensáramos así. El niño se interesa por la imagen del otro, se interesa, digamos, por las figuras de afuera, y después empieza a interesarse por su propia figura, ¿no? Creo que esto también puede ayudarnos a pensar cuando yo les decía, es importante que ocurra esa primera relación con la madre. Es importante porque el niño, digamos, si lo pensamos así como ejercicio, el niño, me parece que esté la madre ahí, le da la posibilidad de interesarse, digamos, en la madre, ¿no? De interesarse en la madre, por lo tanto, digamos, en aquello que le rodea, pero digamos, después en algún momento tiene que haber un interés por la propia imagen como una imagen propia, por decirlo así, ¿no? Entonces, a partir de los 8 o 9 meses, el niño tiene algunos signos de autorreconocimiento, ¿no? Entonces, podemos decir que le llama la atención su propia imagen reflejada en, no sé, por decir una cosa, ya le llama la atención su propia imagen reflejada en un espejo, le llama la atención su propia imagen reflejada en una ventana, le llama la atención su propia imagen. Me acuerdo que en un libro decía, si el niño busca en la pantalla del televisor, digamos, se queda así como observando su propia imagen, siempre y cuando haya movimiento, ¿no? Siempre y cuando haya movimiento y sea como en directo, ¿no? Por eso, digamos, hago un poco de referencia al espejo, hago un poco de referencia, digamos, a esto que le podría interesar si él está pasando por una ventana y se puede interesar por esa imagen, ¿no? Eh, ¿Y cómo sabemos que se interesa por su propia imagen? Porque, digamos, es un niño que entonces se acerca, ¿no? Busca así, intenta animar esa imagen que en realidad es él, vamos. Porque, por ejemplo, a ver, voy a hacer así una diferenciación con nosotros. Cuando nosotros estamos pasando por un lado y se refleja nuestra imagen, nosotros pasamos de largo, o sea, o máximo así nos arreglamos, ¿no ve? Pero digamos, no tenemos la necesidad de ir así como a verificar, sí, ¿no? Soy yo, me muevo y se mueve, ¿no? Entonces el niño empieza a mostrar así como un interés en eso,
¿no? Muestra interés en su propia imagen, y la trata de animar, se trata de acercar, incluso algunos niños no se buscan detrás, hay toda una serie de cosas que nos hacen pensar que el niño, si bien se está reconociendo, está todavía digamos, en una construcción de eso, ¿no? Nosotros podríamos pensar que además el niño, digamos, al año, a veces antes, el niño reconoce algunas partes de su cuerpo, ¿no? El niño empieza a reconocer su cabeza, su cara, su boca, sus ojos. Entonces, eso también, eso que reconoce de su propio cuerpo, empieza a verlo reflejado en una imagen, entonces empieza como una cosa de a ver, qué es, digamos, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando acá, ¿no? A los 18 meses, son aproximados, pero van a ver ustedes que la mayoría de los autores, incluso creo que el Papalia pone como los 18 meses, el niño está lejos de esa simbiosis. Entonces es como si ha operado o está operando esa diferenciación y está más bien listo para un autoconcepto, ¿no? Eso quiere decir que a los 18 meses, como ya conoce algo de su cuerpo, como ya hay un interés en su propia imagen, el niño está como listo para construir, digamos, un concepto de sí mismo, ¿no? Hay un experimento que hacen que funciona así, ¿no? Entonces, a los 18 meses, un niño, digamos, ¿cómo sabemos nosotros que el niño, digamos, ha pasado de ese interés en la imagen allá a los 18 meses nosotros decimos, pues, por allá, ya hay un reconocimiento de su propia imagen? Y hay un experimento que hacen en un momento con niños de 18 meses, 15 meses, ¿y qué hacen? Entonces, sin que el niño se dé cuenta, les pintan la nariz así con un roja, digamos, y los ponen frente al espejo, ¿no? Entonces dice, este experimento, la mayoría de los niños a los 18 meses se tocan su propia nariz, dice, ¿no? Y esa es como una manera de pensar que entonces el niño ya, digamos, ya sabe que la imagen que está al frente es su propia imagen, ¿no? Entonces que no tiene dudas. En cambio dice, si el bebé, digamos, si el bebé observa esa imagen y busca, digamos, en el espejo la pintura, quiere decir, digamos, que todavía, según, digamos, lo que dicen los teóricos, es como, digamos, ¿qué le pasa a ese niño? Es como si vería a otro en el espejo. En cambio, si el niño se toca la nariz, dicen, es como, ¿qué tengo yo? ¿No? Es como si el niño pudiera, a partir del reflejo, decir, esto me pasa a mí. Entonces hablan de que ese es un momento como en el que se podría pensar que el yo se está construyendo, digamos, se está estableciendo, ¿no? Digamos, a los 18 meses también los niños se pueden reconocer en fotografías, en videos, aún haciendo otra cosa, ya no en directo, como al principio, ¿no? Cuando yo les decía a los 8 o 9 meses, el niño, digamos, como que parece que se reconoce, está probando si eso no es él. A los 18 meses el niño se puede reconocer en algunas fotografías, en algunos videos, incluso aunque no esté con la misma ropa, aunque no esté haciendo lo mismo, el niño, digamos, tiene un reconocimiento de su propia imagen. Y este es un momento interesante porque nos habla de que el niño puede reconocer de sí mismo algunos rasgos particulares que lo distinguen de los demás, ¿no? Entonces, cuando un niño se puede reconocer en una fotografía, ¿qué es, digamos, lo que nos está diciendo en el fondo? Nos está diciendo que puede ubicar, que sus rasgos particulares los reconoce afuera en una fotografía, pero también los puede reconocer digamos, en su propia imagen, ¿no? Entonces vamos a decir nosotros que y es interesante este momento, porque el momento en que el niño se puede reconocer en una fotografía, ¿qué otra cosa, digamos, nos está planteando? Nos está planteando que se puede reconocer como alguien diferente a los demás, ¿no? Si yo le pongo una foto de varios niños a un niño y un niño se reconoce y se señala, nos está diciendo que se puede pensar como alguien diferente a los demás. ¿Vieron? Digamos, es como pensar este momento de simbiosis donde más o menos eran una confusión, aparece, digamos, a los 18 meses con otra lógica. Aparece con otra lógica en la que de alguna manera el niño te está diciendo
que tiene la conciencia de que es diferente, a los demás, ¿ok? Em, Otra cosa digamos que me parece interesante entre los 18 y los 24 meses que ocurre es que el niño, el importante el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje le permite al niño también nombrarse como alguien diferente a los demás. El lenguaje le permite al niño mostrarnos, una vez más, que hay diferencias. Entonces el niño, desde que puede decir yo, desde que puede decir niño, niña, papá, mamá, lo que está haciendo el niño es una diferenciación. ¿No? Lo que está haciendo el niño es mostrar que hay una diferenciación. No sé, cuando se le pregunta a un niño muy chiquito, pero ¿qué pasó? El niño algo, te está diciendo, el niño es otro, que hace otra cosa, ¿no? Que digamos, funciona de manera independiente. Que el niño nombre, así, digamos, con sus recursos y con lo que pueda del lenguaje, niño, niña, papá, mamá, te está diciendo de alguna manera de que tiene claras las diferencias y las fronteras, ¿no? De él con los otros y un poco también de los otros en tanto seres independientes, ¿no? Una cosa bien interesante es pensar esto. También entre los 18 y los 24 meses, bueno, el niño presenta una sonrisa y una satisfacción. Bueno, sonríe desde antes, ya lo sabemos, pero digamos, el niño en este momento, que es este momento que les digo que a veces las mamás denominan así como el momento que está más despierto, está más vivo, qué sé yo, el niño se presenta, digamos, algunas expresiones, yo ponía así como sonrisa y satisfacción y frustración cuando consigue algo, ¿no? Entonces, cuando el niño logra algo, el niño tiene una satisfacción. Cuando el niño no logra algo, puede mostrar una frustración y reniega, ¿no? Y les voy a dar para que lean así lo que dice el Papalia de los 2 años, por ejemplo, dice los famosos berrinches de los 2 años, ¿no? Entonces, el niño de alguna manera muestra frustración, muestra satisfacción cuando consigue algo. ¿Y qué significa eso? Digamos, en términos del yo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay una persona midiéndose a sí misma, ¿no? Nos está diciendo que hay una persona que tiene una lectura de sí misma. En tanto yo quiero conseguir eso, lo consigo, me alegro, no lo consigo, me frustro. Digamos, esa sería también como una manera de pensar un niño, digamos, midiéndose, digamos, sí, un yo, digamos, en relación a lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ¿no? Entonces, ¿y por qué, digamos, sabemos que este es un momento importante? Porque el niño acompaña eso como de una expresión de satisfacción o de frustración, ¿no? Entonces, ahí donde, digamos, otros ven así unos berrinches terribles, que sí, puede que sean unos berrinches terribles, nosotros pensamos y decimos, claro, es como que el niño está de alguna manera midiéndose con la realidad, ¿no? Entonces yo ya tengo los rasgos particulares, me reconozco como un sujeto diferente, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Más o menos sería esa la idea, ¿no? Lo mismo en este momento, digamos, el niño va teniendo como una noción de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Hay como, es un momento interesante. Porque los niños, digamos, a esta edad te pueden mostrar de alguna manera que saben que están haciendo algo incorrecto, ¿no? Entonces así el niño está a punto de meter así su mano al enchufe y mira, ¿no? Porque él mismo sabe de alguna manera que digamos, está haciendo algo que no debería hacer, ¿no? Entonces ¿y qué significa eso? Digamos, que un niño así mire como con una cara tratándole de decir algo al otro o probando al otro, me parece que es así como una evidencia riquísima de que entonces uno diferente del otro, ¿no? Yo hago esto o te muestro esto a ti como a ti diferente, ¿no? Entonces vamos a pensar que esas son como algunas cosas que el niño va haciendo así alrededor de los 2 años y que tienen que ver con el yo, ¿sí? Hasta acá podemos decir entonces que se ha construido el yo, digamos, hay una base para hablar del yo, el momento en que el niño se puede reconocer su imagen, sus capacidades, sus rasgos particulares, y entonces el niño, y aquí así les voy a
pedir así que hagan algo, que lean algo, perdón, el niño, no contento con que haya el yo, digamos, es como si lo tiene que seguir reforzando. Yo les he puesto acá así, es como si lo tuviera que conquistar. Entonces, el niño se descubre a sí mismo y necesita conquistarlo, necesita reforzarlo, necesita ponerlo en marcha, voy a decir de alguna manera, ¿no? ¿Y qué encuentra el niño en ese momento para hacer eso? Encuentra el no, la palabra no, encuentra el oponerse. Eh, Me parece que esto es lo que Piaget denomina como un momento de egocentrismo en el niño, ¿no? Otros autores, Wallon, que se los he puesto acá, les voy a dejar esto en la plataforma de Neo, Wallon, que es un psicólogo, habla de una fase de oposicionismo, ¿no? Entonces es un momento en el que el niño hace uso del no, y ese no es una manera, vamos a decir así, de ejercitar su yo. El no es una manera de diferenciarse, por supuesto, ¿no? O sea, a ver, no hay que ser así muy, me parece que si nosotros pensamos cuál es la manera de diferenciarse, todos están de acuerdo con que mañana hay examen, no sé, la Agustina dice no, yo no. Escucha, el no pues funciona como una manera de poner límite, funciona como una manera de diferenciarse, ¿no? Es como que habría que entender que el niño ha conocido, digamos, su yo, por decirlo así, y lo quiere intensificar, o sea, quiere hacer uso de ese ser diferente, quiere hacer uso de su propio cuerpo, de sus propias acciones, de todo aquello que lo hace, digamos, independiente, y quiere que de alguna manera también los otros sean conscientes de que, a ver, más o menos yo lo pienso así, ¿no? El niño es como si hubiera, es como si se haría dueño de su propio cuerpo, ¿no? Es como, ah, bueno, este soy yo y este es mi cuerpo, ¿no? Entonces, este momento así de utilizar el no, de oponerse, es una manera también de decirle al otro que ese cuerpo tiene un dueño y que, digamos, y que el dueño de ese cuerpo es el niño, ¿no? Entonces aparece así como este momento que esto les quería decir, busquen en el Papalia lo que han denominado en, no sé si solo Estados Unidos, la verdad, ¿ya? No sé, a ver, denle una leída, pero digamos lo que se denomina, y si ustedes buscan en Google igual les va a salir un montón, se ha denominado a este momento del niño como los terribles dos, ¿no? Como los terribles dos, como un momento en que, digamos, el niño está terrible porque está inquieto, movedizo, quiere hacer como muchas cosas, ¿no? Y yo ahí, digamos, pienso y digo, se puede leer de otra manera, digamos, ¿no? En vez de poner al niño así como el terrible, a mí me parece más interesante entenderlo como es un momento en que el niño se está más bien afirmando, ¿no? Es un momento en que el niño, como conoce que es dueño de su cuerpo, como se conoce él como un ser diferente a los demás, es como si quisiera ejercitar pues esa autonomía, ¿no? Porque finalmente es una autonomía, finalmente, digamos, esa es una digamos, esa es una manera de ser un poco independiente, ¿no? Es como que entonces el niño como camina solo, como puede hacer algunas cosas solo, más o menos se quiere mandar así a independizar, vamos a pensarlo así, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la manito levantada? Perdón. Soy yo, Ángeles Guime. Te escucho. Eh, una duda. Yo di clases a niños de 2 años, no justamente los terribles dos. O sea, su mamá me decía, no, es que están los dos y por eso se comporta así. Y el niño gritaba, se encaprichaba, pero que no quería verla ni a su mamá ni a nadie, solo quería seguir llorando. Pero pasó algo muy curioso que eh, otra de las profesoras que estaba encargada, ¿no? De, o sea, ya tenía experiencia en ello, lo que hizo fue hablar con el niño, le dijo, mira, esto va a ser así y aunque llores, no va a pasar, tenemos que hablar y hacer bien las cosas. Y el niño con 2 años parece que le entendió porque con ella se empezó a comportar bien. Y no sé cuál es tu perspectiva respecto a eso, Jime, porque a mí se me hizo muy interesante. Yo dije, wow, magia. No, no es magia, creo esto ya, pero obviamente es una hipótesis porque no tengo toda la información ni nada. Pero a ver, ¿por qué no pensamos entre todos? A ver, esas cosas que a veces pasan de que el niño
por ahí con la madre es así como que necesita, como que parecería que el niño necesita oponerse más a la madre, y después por ahí viene un extraño y con el extraño más o menos es sedita. ¿Cómo lo podríamos explicar desde lo que estamos pensando? A ver, ¿se animan a hacer así como una idea, como una hipótesis? Yo tengo una, y creo por qué a veces eso puede funcionar. Majo. Jime, yo creo que tal vez podría tener que ver un poquito con esta idea de que el niño busca reafirmar su autoridad, ¿no? Lo mismo que con el no, Ujú, que da la contra, digamos. Tal vez incluso con la mamá, que es como su primera autoridad, es también ujú. una forma de desafiar un poco esa autoridad hacia la mamá. Ajá, Majo, yo sustituiría, ¿sabes qué sustituiría? Digamos como la autoridad. Entiendo que sí, que hay todo un tema de autoridad, pero si tú te pones a pensar, ¿por qué? A ver, ¿por qué con la madre puede ser como más esa necesidad de oponerse? Ah, Porque quizás con la madre es con la que hay la necesidad de diferenciarse. ¿Y por qué con la madre hay la necesidad de diferenciarse? Porque con la madre se ha tenido esta primera relación de fusión, ¿no? Entonces, por ahí, obviamente, esto estoy diciendo es una hipótesis, no tengo nada del caso, pero se me ocurre pensar en relación a lo que estamos avanzando. Claro, a veces los niños necesitan hacer una serie de cosas con la madre como para marcar esta diferencia con ella, ¿no? Porque por X o Z razón, que no vamos a empezar a inventarnos, por X o Z razón, esa es la relación de la que el niño tiene que salir. Esa es la relación de la que el niño primero tiene, no sé si primero, pero esa es la relación que le puede costar, digamos, su individualidad, ¿no? Esa es la relación en la que tiene que operar esta fractura. Y a veces, es interesante el caso que tú traes, Ángeles, porque a veces, digamos, yo les decía, ¿no? A ver, por cómo se va dando esta fractura de manera natural, qué sé yo. Pero a veces, incluso son los niños con estas conductas que marcan esa diferenciación. A veces son los niños con conductas, que lo que están marcándonos con esas conductas que todo el mundo ve como qué terrible, más o menos hay que enjaularlo, lo que el niño nos está marcando es esa necesidad de hacerse reconocer como un ser autónomo. Y a veces lo que encuentra el niño para hacer eso, cuando no se da así como con estas características, lo que encuentra a veces el niño con eso, digamos, con estos comportamientos o qué sé yo, es una manera de marcar su independencia, ¿no? A ver, pónganse a pensar, la madre le dice todo el tiempo que haga así, 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 y el niño, ¡pum!, hace justo lo contrario. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, lo hago de otra forma, te está diciendo, yo hago un poco lo que quiero, ¿no? No vamos a juzgar aquí si es malcriado o no es malcriado. ¿Por qué no tratamos de leer más bien? Como, a ver, ¿qué puede estar ahí? ¿No? ¿Qué puede estar pensando eso? Porque después viene otra persona y con la otra persona tiene bastantes límites. Es como si pensáramos, con esa otra persona no tiene la necesidad de hacer así como una diferenciación tan radical. A veces los niños necesitan hacer algunas de esas cosas para que se los reconozca como seres, digamos, un poco independientes. Estamos entendiendo independientes a la altura de la edad, ¿no ven? No estoy hablando de niños de 2 años que se van a ir a vivir solos, ¿no? Nikki tiene la manito levantada. Eso, Ángeles, espero haberte dado alguna idea. Obviamente es una sí. hipótesis porque no tengo idea del caso. Jime, antes de saltar, quisiera yo también presentar, no sé si estaría bien mi hipótesis, basándonos en lo mismo, digamos, de que hay una relación con la madre en que el niño la percibe como suya. También podría ser que al estar con una persona extraña que no conoce y no sabe cuáles son los límites ni cómo lo va a tratar, entonces se pone igual otra vez a tantear el terreno con esa persona para Sí, ver, ah, sí, creo que sí, que también a veces, digamos, el niño recibe como otro impacto, digamos, de una persona que no conoce, ¿no? Pero, digamos, me parece que si hacemos como, por eso, vayan, lean del Papalia y revisen así un poco cómo describen a los terribles dos. Claro, los describen como un momento en que el niño lo que busca es una especie de autonomía, más o menos se manda solo y todo eso. Y entonces lo que hay, digamos, eso hay en el Papalia, y yo tengo ahí mis observaciones, hay una especie de tips de cómo tratar a los terribles dos, ¿no? Entiendo que lo necesiten las madres y qué sé yo, pero me parece que como psicólogos podemos darle una vuelta, o sea, podemos leerlo también de otra manera. Nosotros como psicólogos deberíamos poder leer aquello que le pasa al niño como que quiere decir otra cosa, ¿no? Porque yo como psicóloga no voy a hacer lo mismo que hace la madre. Si la madre me dice yo he hecho así, lo castigo,
yo no veo cómo voy a castigar. O sea, me parece que el psicólogo está como para leer, a ver, qué le está pasando en este momento, con qué tiene que ver, cómo se puede trabajar, ¿no? Eso me parece, Nikki. Sí, eso iba un poco lo que quería decir, que dicen siempre que los niños con sus padres se comportan diferente que con cualquier persona. Y creo que ahora, digamos, viendo todo esto es porque ellos sienten como que la necesidad de eso, de es a ellos a quien tienen que demostrarles que son un otro, o sea, que son diferentes a ellos. En cambio, las personas extrañas, digo, bueno, no extrañas, pero, o sea, aparte de sus papás, siempre lo han tomado como un yo diferente. O sea, no esa necesidad de ser uno mismo, digamos. Exacto. Yo, digamos, creo, yo ahí encuentro una cosa interesante, además de pensarlo, incluso a largo plazo. Yo pienso, obviamente no me quiero meter así en lo que es desarrollo humano 2, pero hay hartas cosas de la adolescencia que también se entienden, digamos, ¿no? Un poco lo que le pasa al adolescente en un momento también es una necesidad de querer salir de ahí, de querer salir como de ese lugar, ¿no? Adolescentes que se sienten por ahí muy... no sé, pues como muy tomados por esa cuestión materna, familiar, ¿no? Entonces, eso es súper interesante. Entonces, yo creo que sí, o sea, y me parece interesante ubicar un poco que eso es, digamos, entonces el niño nace a una relación con la cual hace una simbiosis y de la cual se tiene que diferenciar. Y se tiene que diferenciar ¿para qué? Para ser alguien, digamos, independiente, para ser una persona, digamos, independiente de la madre, ¿no? Entonces, me parece que hay que los niños a veces son los niños los que, digamos, cuando no se genera esta diferenciación, el niño se ve como en la necesidad a veces de hacerse notar como un ser independiente, ¿no? Eh, no quiero confundirlos mucho, pero digamos, digo confundirlos porque por ahí son cosas que van a avanzar más adelante, pero a veces, digamos, un niño problemático, voy a decir así entre comillas, un niño problemático encuentra en ser problemático la única manera de ser, digamos, alguien diferente, de tener un lugar independiente ahí en la familia, ahí con los padres, ¿no? A veces, digamos, niños que tienen así como ciertos síntomas o ciertas conductas y que rápidamente son designados como, sí, es que este niño es problemático, es como si encontraran en esa designación una manera de ser diferentes, ¿no? Yo ahorita les estoy contando así cómo ocurre de manera, digamos, un poco, entre comillas, natural, porque se trata de unos procesos y se trata de unos movimientos que tienen que ocurrir en la vida del niño, pero a veces esto no se da. Entonces, hay niños que se dan la manera de hacerse notar como diferentes. Entonces, ahí donde por ahí las instituciones, ahí donde la sociedad, digamos, puede ver chicos y designarlos de alguna manera, a veces un psicólogo puede decir, pucha, lo que está buscando es un lugar y encuentra un lugar en esta designación. Entonces hay que ayudarlo a que esa designación no sea tan problemática para él, ¿no? Eso. Gaby, tienes la manito levantada. Sí, justamente me ponía a pensar en que se ven o ahora madres jóvenes que antes de los 2 años ya suelen dejar a los pequeños con otras personas. No sé si esto de qué manera puede influir Ah, a la larga y tal vez generar independencia en los niños o tal vez la falta de apego, porque yo a veces veo pequeños que teniendo a la madre al lado, pero prefieren apegarse más a las abuelas o a otras personas por la ausencia de sus mamás. uh-huh. Gaby, yo ahí te diría que hay que pensar dos cosas, ¿ya? Eh, una, habría que pensar que cuando nosotros estamos hablando de esta diferenciación, no siempre pasa por, digo, a ver, lo voy a poner así, ¿ya? Una madre puede dejar a su hijo desde muy pequeño en lugares de cuidado, qué sé yo, y nosotros podríamos pensar, sí, eso va a posibilitar por ahí una diferenciación. Puede que no, porque puede que a nivel psíquico, esta relación, digamos que les he dicho que funciona como una especie de conjunto cerrado, a nivel psíquico, aunque no físico, digamos, en tiempo, siga funcionando, ¿no? Yo, digamos, te invitaría como a pensar primero que no es garantía que, digamos, un niño pase mucho tiempo no sé dónde para que se dé como esta fractura. Podría pasar que no,
Podría pasar que eso más bien refuerce como unas ganas de estar como más apegada al niño a nivel psíquico, ¿no? Lo otro, digamos, la otra cosa que cuando escuchaba tu pregunta pensaba y decía es, hay que ver, Gaby, en algunos casos donde por X o Z razón una madre no pasa tiempo con su hijo, no, de verdad por X o Z razón, y tú dices el niño es más apegado a la abuela, ¿no? Por dar un ejemplo. Yo creo que ahí se hace como necesario pensar en esta diferenciación entre la madre biológica, porque digamos, sí, puede ser la madre biológica, pero quien esté cumpliendo por ahí las funciones maternas como tal, puede ser una abuela, ¿no? Y yo creo que hay que estar un poco abiertos a eso. Entonces, eso, digamos, puede pasar. Me parece que entonces hay una madre biológica, pero el niño realmente desarrolla un vínculo, digamos, materno con la persona que tiene otro tipo de lazo, ¿no? Entonces, me parece que eso es así como para pensar estas cosas. ¿Ok? Gaby, ¿te respondo más o menos? O sea, te he invitado a pensar más. Creo que hay que pensar más ese tipo de cosas. No es tan fácil dar así como una respuesta así absoluta de eso. Pero es interesante. Yo creo que ese es un fenómeno que también hay que estudiar, ¿no? Este fenómeno de cómo se hacen los lazos, ¿no? Está súper interesante. Bien, eso, ¿no? Entonces yo, digamos, a ver, lean así un poco para ubicar así estos terribles 2 años y creo yo, pero yo no sé si soy a veces muy exagerada, pero en vez de satanizar al niño, digamos, en vez de ponerlo en este lugar del terrible, me parece que se podría leer de otra manera. O por lo menos como psicólogos, creo que nosotros deberíamos tener otra lectura, casi digo otra locura. Otra lectura deberíamos tener, ¿no? Yo entiendo que para las madres sea una manera de designar y qué sé yo, pero para nosotros es un momento muy interesante. No por eso se lo tiene que, no es que por eso se lo tiene que dejar de hacer todo, pero también hay que leer por ahí qué nos está, digamos, transmitiendo el niño con aquello que hace. Yo creo que eso es trabajar con niños, ¿no? Es poder ubicar en aquello que hace el niño, qué se está intentando decir, qué se está intentando hacer, qué sé yo, ¿no? Entonces, en este momento de los 2 o los 3 años, ya no se trata tanto por ahí, digamos, es como si el niño estuviera ejercitando eso que ha, digamos, eso que ha conquistado, ¿no? Digamos un poco lo que decía ahora Ángeles, decía a niños de 2 años que están por ahí en este momento, y yo decía, por ahí están haciendo una diferenciación, y por ahí los niños necesitan un poco más de tiempo para hacer esa diferenciación, ¿no? Ahora, esto está de la mano también de otras cosas que le están pasando al niño, como operaciones psíquicas, ¿no? Me parece que esto también coincide con un momento lógico importante para el niño, que es el complejo de Edipo, donde también se habla como de una separación con la madre, ¿no? De los 2 a los 3 años, entonces el niño también va conociendo más partes de su cuerpo, eso ayuda también a construirse como un ser diferente, como un ser autónomo, como a tener un control, digamos, sobre su propio cuerpo, y empieza a ser como una construcción de lo que es el autoconcepto, ¿no? Entonces a los 3 años más o menos el niño se puede definir a sí mismo como niño, como niña, puede definirse a sí mismo por las acciones que hace, ¿no? Entonces, eso que hace le permite como responder a quién soy, ¿no? Entonces, si uno hace así como unas actividades de autoconcepto con niños, es súper interesante, porque los niños también a distinta edad van tomando distintos elementos para decir quiénes son, ¿no? Entonces, el niño te puede decir su nombre y lo que está haciendo en ese momento, y en ese momento eso parecería responder a lo que es, ¿no? Después a los 4 años te puede definir quién es a partir de lo que tiene, a partir de cómo es diferente a otro, ¿no? Entonces los niños 4 o 5 años te dicen, yo soy bueno, él es malo, ¿no? Te van dando así como algunas ideas para definirse a sí mismo, características físicas, lo que le gusta, lo que no les gusta, y digamos de alguna manera así van construyendo lo que es, digamos, esta idea del autoconcepto, que es una imagen mental, es la imagen mental que tenemos
descriptiva y evaluativa de nosotros mismos. Es lo que creemos que somos, lo que creemos que somos, ¿no? Yo les decía al principio de la clase, lo que creemos que somos, porque creo que habría que pensar que no somos solamente lo que creemos que somos. Yo creo que también somos algunas cosas que no podemos explicar de nosotros mismos y que tiene que ver con otras instancias psíquicas, que las van a ver más adelante. Eh, pero digamos, va más o menos va más o menos en esa línea, ¿no? ¿Para qué sirve entonces, digamos, la construcción del yo? La construcción del yo le sirve al niño para poder decir quién es, le sirve al niño para poder manejar su cuerpo, ¿no? Entonces el niño conoce su cuerpo, quiere ejercitar su independencia y su autonomía, pero después, digamos, es con este cuerpo que va a aprender a hacer otras cosas, ¿no? Entonces el yo es fundamental para hacer algunas otras cosas. El yo se convierte además como en una especie de... a ver, el yo y el tener, digamos, el control sobre el propio cuerpo permite una orientación, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, uno, digamos, uno está en el mundo con su cuerpo y se orienta a partir de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, digamos, para mí ahorita, esta es la izquierda, la derecha, al frente está mi compu, atrás está mi cuadro. Entonces, de alguna manera aparece siendo como un centro de, mi cuerpo aparece siendo como un centro de referencia para ubicar incluso algunas nociones espaciales, por decirlo así, ¿no? Entonces, el yo es importante porque también le permite al niño empezar a ubicarse en un espacio, ¿no? Empieza a ubicarse en un espacio y moverse dentro del espacio, ¿no? Le permite el saber que es diferente al otro, le permite también, pues, de alguna manera, ir ubicando algunas distancias con el otro. Estoy hablando de distancias físicas, estoy hablando del manejo del espacio físico, ¿no? Le permite, digamos, hacer con los objetos, le permite pues tener una conciencia de cómo funciona su cuerpo, de qué necesita hacer con su cuerpo para lograr esto, qué necesita hacer con su cuerpo para lograr esto otro. Y es algo que funciona, yo pienso, no funciona de una manera consciente, o sea, es lo que cuando hablábamos de esquema corporal, yo les decía, no es que uno está todo el tiempo midiendo, no es que uno está todo el tiempo pensando exactamente lo que hace con su cuerpo, pero en algún momento para el niño es un poco así, ¿no? El niño, entonces, una vez que tiene control sobre su propio cuerpo, empieza a explorar, empieza a medir su propio cuerpo en relación a la realidad. Por supuesto, si ustedes, digamos, están como integrando todo, esto, digamos, no es que explica, perdón, tiene que ver muchísimo con esquema corporal, tiene que ver muchísimo con, incluso con el momento en que el niño empieza a dibujar la figura humana, ¿no? El momento que el niño empieza a dibujar la figura humana, ¿por qué, digamos, a los 3 años más o menos? Porque ese momento el niño está en la conquista de su propio yo y de su propio cuerpo como parte del yo, ¿no? Entonces, todo empieza así como a tener una lógica en las cosas que va, pudiendo hacer el niño, ¿no? Otra cosa, antes de terminar la clase, les decía que hay otras maneras, digamos, de seguir estudiando el yo, ¿no? Que dan cuenta como de procesos psíquicos, ¿no? Que dan cuenta de la clínica. Una cosa que yo había pensado así como pensar con ustedes y que ustedes también puedan darse cuenta que el yo no es una cosa entonces automática y no es una cosa que se puede enseñar del todo. Sí se puede estimular, me parece que sí, puede haber actividades para estimular, para reforzar, sí. Pero esta fractura, este primer momento así como de esta relación con el otro, opera como en otro nivel, porque digamos eso tiene consecuencias psíquicas, ¿no? Digo, no es algo que se pueda enseñar ni es algo con lo que uno nace, es algo que se construye. Y en algunos casos, por eso hablo de clínica, en algunos casos no se construye eso, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hace parte a la investigación hoy en día del autismo es la famosa noción del yo, ¿no? Si ustedes buscan igual en internet van a ver el autista
no tiene yo, el autista no puede construir el yo, el autista no puede reconocer su cuerpo, el autista no sé qué. Entonces es una cosa de que no funciona solamente enseñando, tienen que ocurrir algunas cosas, algunos procesos, por eso digo, tiene que ver con otro momento lógico que es el complejo de Edipo, tiene que ver con otras cosas, porque si no creemos que todo se puede enseñar como tal, ¿no? Entonces el yo es algo que tiene que ocurrir, que ocurre y que además tiene que ocurrir un poco en digamos, en este momento, cuando el niño está adquiriendo el lenguaje, cuando el niño está, digamos, en construcción de su esquema corporal, cuando están pasando algunas otras cosas, ¿ok? Les dejo abajo cosas que quiero que lean, sobre todo las del papaya, el surgimiento del sentido del yo y los terribles dos, que complementan de alguna manera este tema. Y abajo les he dejado así como algunas maneras que tienen distintos autores de denominar a este momento cuando el niño construye el yo, ¿no? Fase de autonomía, egocentrismo, oposicionismo, por si ustedes lo quieren buscar de otros autores, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algo que les haya quedado dando vueltas? Una cosa más yo les quería decir, perdón, que había pensado también en relación a este tema, que me parecía interesante compartirlo con ustedes. Yo les decía al principio que hay esta relación de complementarse, de simbiosis, de fusión, qué sé yo. Entonces, el niño, digamos, cuando se fractura esta relación, un poco el niño empieza a construirse como alguien autónomo, como alguien diferente, ¿no? Pero también es interesante pensar en por qué a veces escuchamos que algunas mamás viven con sentimientos encontrados, para no dar así como un sentimiento, con sentimientos encontrados, el hecho de que sus hijos sean cada vez más independientes, ¿no? El otro día escuchaba así un grupo de mamás que decían así como, ay, me da pena que vaya al colegio, me da pena que coma solo, me da pena, ¿no? Había como una sensación de nostalgia, digamos, ¿no? Como una sensación de nostalgia de que vaya haciendo algunas cosas solo, ¿no? No tiene que ver con el cariño, me parece que eran madres así que pueden amar a sus hijos, pero me hacía pensar y decía, claro, porque hay una especie de nostalgia ¿a qué? Hay una especie de nostalgia a un momento en que el niño solo necesita a la madre para todo. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño va creciendo un poco, digamos? Si pensamos, el niño va necesitando, digamos, un poquitito, menos a la madre. No vamos a decir ni vamos a llegar a ese momento en que no la necesita para nada, porque no creo. Pero digamos, un poco el niño cuando puede comer solo, cuando va aquí, cuando va allá, digamos, esto que nosotros estamos pensando del lado del niño, el niño se va haciendo independiente, se va haciendo una persona, digamos, diferenciada de la madre. A veces es vivido por la madre, por los padres, como una especie de nostalgia a cuando era bebecito, ¿no? A cuando era bebecito y cuando, digamos, no necesitaba nada más que la madre. Eso me parece así como interesante como para pensar. ¿Eso no son los duelos que pasan las madres cuando, digamos, crecen sus niños? O sea, como que creo que hay ciertos momentos donde sufren de duelos cuando pasan a la adolescencia, cuando pasan de ser Sí. bebés a niños y así. Y aún si tú te pones a pensar, ¿sería un duelo de qué? Digamos, ¿qué es lo que se está perdiendo? Porque un duelo implica perder, ¿no ve? ¿Qué pierden? Pierden como un poco este primer momento, ¿no? Donde el niño no necesitaba nada más que a la madre, ¿no? Pierden tal vez ese tipo de relación, o sea, no pierden al niño, pero pierden ese tipo de Ese relación. tipo de relación, pierden, digamos, un poco ese estatuto del niño, en tanto era un niño que solo necesita de la madre, ¿no? Y que no necesitaba muchas otras cosas. Sí, súper, es interesante. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Ok, nos vemos mañana, entonces a las 11. Y a las personas que les he dicho si se pueden quedar conmigo un ratito. Que les vaya bien. Gracias, Gracias, Jimé. Jimé. Chao. Gracias, Jimé. Gracias, Jimé.